Bienvenidos a su programa Jesús es la luz. Este programa está dedicado al término de la Pascua y es en el Evangelio que escucharemos el próximo 15 de mayo, donde celebramos el gran día de Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos nos viene a dar nueva vida. Hoy tengo el gusto que nos acompañe Juan Carlos Méndez, quien es un laico comprometido. Bienvenido. Pame, qué gusto saludarte, queridos amigos, un gusto saludarlos. Quiero preguntarte, ¿qué es un laico y cuál es su principal tarea? El término laico se expresa principalmente en el documento del Vaticano II, en donde define a todas las personas bautizadas que no son propiamente del orden sagrado, es decir, que no son religiosos, religiosas, sacerdotes. Esos son, digamos, los del orden sagrado. Todos los demás venimos siendo laicos, ¿no? Entonces, ya sea que seamos laicos, que prestemos algún servicio en la iglesia, o simplemente laicos que vivimos en el mundo y realizamos nuestras actividades cotidianas. Eso es prácticamente el término laico. Antes se le llamaba seglar, ahora después del Concilio Vaticano II, en el año de 1958, cuando lo convoca el Papa Juan XXIII y luego lo clausura el Papa Pablo VI, allí es donde se utiliza ya el término, más bien es esta palabra, laico. Antes era seglar, ahora laico. ¿Y dónde podemos encontrarte? A mí estoy ubicado en la oficina del Movimiento de la Renovación, que es prácticamente donde yo estoy trabajando, donde estoy sirviendo desde hace ya casi 30 años. Es la oficina, la dirección es la 29 Poniente número 126. Y allí estamos todo un equipo de trabajo que nos dedicamos a la evangelización. Allí estamos ubicados en Puebla. Muchas gracias. Como cada 8 días, escucharemos el mensaje del Santo Evangelio. Nos corresponde el del día 15 de mayo. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado esto, ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo y cuanto yo les he dicho. Palabra de Dios. Juan Carlos, este Evangelio nos muestra al Espíritu Santo como fuente de vida, fuente de luz, fuente de poder y principio de misericordia. Todo eso lo hace el Espíritu Santo y nos quiere hacer su obra en nosotros y nos conducirá a la verdad completa. ¿A qué se refiere el Evangelio cuando menciona la palabra paráclito? Este Evangelio de San Juan, que es prácticamente en donde encontraremos solo la palabra paráclito, es muy interesante. En ninguno de los otros evangelios sinópticos se menciona la palabra paráclito. Es una palabra griega que es parácletos, y la traducción, pudiéramos decirlo, es como el abogado, como el defensor. Tiene varias connotaciones, pero principalmente son estas: es el abogado o el defensor, ¿no? Esta expresión, inclusive Jesús mismo menciona y lo dice: les daré otro paráclito. Jesús mismo es el primer paráclito, Él es el primero que aboga, es el que nos defiende. Y este discurso, que empieza desde el capítulo 13, termina en el capítulo 18, 19, si no mal recuerdo, del mismo Evangelio de San Juan, se llama el discurso de las despedidas. Jesús está prácticamente dando sus últimas recomendaciones, y allí es donde se enfoca para hablar ya concretamente del Espíritu Santo. Yo sí creo que los discípulos no tenían ni la menor idea de lo que Jesús estaba mencionando, pero menciona constantemente ya la palabra Espíritu Santo, ¿no? Ahora, cuando Él dice: vendrá a ustedes otro paráclito, se está refiriendo ya de manera concreta al Espíritu Santo, lo que después de la resurrección, el día de Pentecostés, como una realidad, se haría ya esta presencia en cada uno de los apóstoles, en cada uno de los discípulos.
Pero la palabra paráclito, eso es un abogado, es quien nos defiende, ¿no? Es decir, Jesús concretamente les decía a los discípulos, ustedes no se van a quedar solos, yo me voy, pero viene otro, ¿no? Ese otro, bueno, pues es mismo Dios, solo que en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es el alcance de la frase que menciona Cristo? El que me ama a mí cumplirá mi palabra. Es que eso es algo extraordinario, es interesante. A veces nosotros, los que somos católicos, cristianos, somos personas piadosas, pues porque rezamos, vamos a misa, tal vez hagamos alguna obra buena, alguna obra de caridad, y esto nos hace sentir como bien, ¿no? Pero las exigencias del Evangelio son más grandes, más profundas. Y cuando nosotros, Jesús en este mismo discurso le dice a los discípulos que una forma, una manera de que nos van a identificar como seguidores de Jesús, como discípulos suyos, es amar al prójimo, es amar al otro, ¿no? Y curiosamente Jesús antes menciona precisamente esto, es decir, que necesitamos amar al prójimo para que seamos reconocidos como discípulos de Jesús. Y después, inmediatamente después, menciona esto: solo aquel que me ama cumplirá mis mandamientos. Ya el apóstol San Juan, el mismo San Juan, en una de sus cartas dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al prójimo al que sí vemos, ¿no? Y si decimos esto, entonces somos unos mentirosos, si no cumplimos. San Juan dice que somos unos mentirosos. Entonces, ¿qué quiere darnos a entender Jesús esto? Para poder verdaderamente decir que amamos a Jesús es necesario vivir los criterios del Evangelio, ¿no? Y amar al prójimo. Fundamentalmente eso es lo más importante. Cumplir los mandamientos de Jesús es amar al prójimo, porque él inclusive lo mencionaba ahí mismo en ese discurso: un mandamiento nuevo, uno solo yo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, lo que creo que es importante mencionarle a todos nuestros amigos que nos están escuchando es que, sin duda, el decir que amamos a Jesús no es solo decirlo, tenemos que aprender a manifestarlo. ¿Y cómo se manifiesta? Amando al prójimo, viviendo todos los criterios que el Evangelio menciona. Es decir, si Jesús nos dice que tenemos que aprender a perdonar, y tenemos que perdonar, está la oración del Padre Nuestro, lo define perfectamente bien, significa que el cristiano que dice amar a Jesús, entonces es capaz de perdonar. Si Jesús en el Evangelio nos dice que es importante ser solidario con aquel que tiene alguna necesidad, si nosotros decimos que amamos a Dios, una forma de cumplir con sus mandamientos es ser solidario entonces con el que lo necesita. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, es extraordinario ese texto porque habla precisamente como del fin del mundo, ¿no? Y entonces el evangelista Mateo dice que hay dos rebaños, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y los que están a la derecha son los que van al cielo. Y entonces Jesús les dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y empieza a mencionar las obras de misericordia, ¿no? Entonces todos ellos le preguntan: Señor, ¿y cuándo nosotros te vimos sediento, hambriento, desnudo, cuando estuviste en la cárcel, enfermo? Y entonces Jesús dice: cuando ustedes lo hicieron con algún necesitado, entonces lo hicieron conmigo. Igual del otro lado, los que no lo hicieron, ¿no? Entonces, sí, el cumplimiento del mandamiento de Jesús, el amor, es concretamente hacia el prójimo. No está mal que la gente sea piadosa, vaya a misa, rece mucho, no está mal. Lo que está mal es hacer estos actos de piedad, pero no reproducirlos en una vida cotidiana y diría yo, sería como un antitestimonio: ir a la iglesia y no tener tolerancia, no aceptar a las personas o vivir de manera rencorosa, etc. Una fe viva, ¿no? Una fe viva, y eso es lo que creo que el Papa Francisco hoy por hoy, bueno, no solo él, los papas anteriores, pero nos referimos al Papa Francisco porque ha estado insistiendo mucho en esto, ¿no? En que tengamos que ser tolerantes con las personas, en que nuestro testimonio realmente se viva y que nuestra vida refleje a Jesús. Realmente es ese objetivo. ¿Qué constituye la nueva alianza?
Bueno, recordemos que el pueblo judío, los israelitas, empezando desde Abraham, allí en el libro del Génesis, Dios quiere hacer de entre todos los hombres y los pueblos de la tierra, escoge a uno. Él quiere tener un pueblo de su propiedad, Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces llama a Abraham, establece una relación de diálogo con él y le propone abandonar su tierra porque de él haría una nueva descendencia. Ese sería el pueblo de Dios y hacen esta alianza. Tú te comprometes a que yo sea tu Dios, le dice Abraham, Dios a Abraham, y Abraham le dice a Dios que sí que hacer y él va a ser su único y verdadero Dios, ¿no? Bueno, a partir de todo el Antiguo Testamento vemos toda esta parte de la promesa que Dios hace, y bueno, sabíamos que Abraham no podía tener hijos, Sara ya era mayor, pero bueno, Dios cumple esa promesa. Después nos recordamos, viene Moisés. El pueblo de Israel ya era un pueblo escogido por Dios, pero durante más de 400 años queda bajo el poder de los egipcios. Moisés es llamado por Dios, ahí en el capítulo 3 del libro del Éxodo se habla perfectamente de cómo se fue este encuentro. Y bueno, viene dándole continuidad a la alianza, ¿no? Y una forma más de hacer que esta alianza fuera, digamos, más fuerte es a través de las tablas de la ley, los 10 mandamientos, etc. Todo esto estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero ya con Jesús aquí, ya cuando Jesús se hace presente en la historia, esta alianza, esta nueva alianza ya no es solo con un pueblo, sino es con todos los seres humanos, ¿no? El capítulo 13 del Evangelio de San Juan, cuando estamos hablando precisamente de la última cena, que así es como se conoce, cuando se instituye la Eucaristía, el día del sacerdote, ahí cuando Jesús menciona que esa es la nueva alianza, ahí podemos encontrar el término, donde dice, esta es la nueva alianza, es decir, que Él será derramada mi sangre por todos ustedes, y es como decir, ya no solo es un pueblo o un grupo de personas las que van a vivir o a disfrutar, digamos, de este perdón de los pecados, ¿no? Sino que será prácticamente todos aquellos que crean, todos aquellos que acepten a Jesús y los que estén dispuestos, ¿no?, a seguirlo. Entonces allí en ese texto a eso se refiere, pues. ¿Puedes hablarnos qué pasó el día de Pentecostés? Pasaron grandes cosas el día de Pentecostés, es extraordinario leerlo ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que bueno, es la primera vez en que se utiliza o se menciona que el Espíritu Santo es derramado propiamente, pues, a toda carne. Fíjate que hay textos en el Antiguo Testamento donde se habla del Espíritu Santo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, hablan mucho sobre esta experiencia del Espíritu Santo. Pero el profeta Joel también lo menciona porque después Pedro lo saca a relucir en su discurso. Era una promesa que el pueblo esperaba vivir, pero tenía que cumplirse primero el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección, para que entonces el Espíritu Santo pudiera ser accesible a toda carne, es decir, a todo hombre, a todos nosotros. Y cuando Jesús los viene preparando, les dice, no se aparten de Jerusalén, en este tiempo en donde Jesús se viene apareciendo, la Sagrada Escritura dice que casi 40 días estuvo apareciendo a los discípulos, les venía recordando eso. Y les queda claro a los discípulos que no deben de apartarse de Jerusalén, porque Jesús les dijo que dentro de pocos días llegaría entonces el Consolador, el Paráclito. Entonces la Sagrada Escritura dice que se encontraban los 12 apóstoles, bueno, los 11, porque ya no estaba Judas, se encontraban 11 apóstoles, se encontraban algunos discípulos, que eran muchos, María, la madre de Jesús, y otras mujeres, que eran discípulas de Jesús, ¿no? Entonces se habla aproximadamente de 120 personas, si no es que más, que se encontraban en oración en el cenáculo. Ahora, todos están en oración. Durante ese tiempo estuvieron orando. Yo trato de imaginar esa imagen
de María, la madre de Jesús, sin duda al frente, motivando a los apóstoles a esta oración, ¿no? A esta petición, a esta preparación de su interior, de su corazón, para vivir la experiencia que en minutos se da. Porque el libro de los Hechos dice que estando ellos reunidos en oración, de repente, así lo menciona, ¿no? De repente, de manera inesperada, el Espíritu irrumpe en eso. Y es extraordinario cómo la Biblia nos dice que hubo fenómenos naturales, físicos, que se pudieron experimentar, como fue el viento impetuoso que llegó. Dice que fue un viento muy fuerte que llenó toda la casa, ¿no? Yo sí me imagino que a lo mejor los discípulos se habrán espantado. Me imagino que los discípulos, como dice la Escritura, los agarró un poquito fuera de piso, ¿no? Porque la Escritura dice que no estaban como ellos preparados para eso, ¿no? Para esa experiencia. Luego, otro acontecimiento interesante fue las lenguas de fuego. En el Antiguo Testamento el viento era presencia del Espíritu, era como se manifestaba el Espíritu. Luego, el fuego, también el Espíritu Santo, es otra imagen del Espíritu, ¿no? Entonces, cuando se ven estas llamitas, así lo dice la Escritura, como de fuego que se van posando en cada una de las personas que se encontraban allí, después de este fuego y del viento impetuoso, las personas empezaron a utilizar un lenguaje en el que no se podía entender, pero era el mismo Espíritu que era el que oraba a través de ellos, ¿no? Todos estos acontecimientos que se pudieron ver es lo que se llama Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos. Pero eso no fue lo importante de Pentecostés. Lo más extraordinario de Pentecostés es el don mismo del Espíritu Santo que se hace presente por primera vez en la historia. Y que al entrar, digámoslo así, entrar en el corazón del hombre, lo hace suyo de tal forma, de tal manera que lo transforma, literalmente lo transforma. Es decir, los discípulos, los apóstoles, antes de Pentecostés eran unas personas. Y después de Pentecostés fueron totalmente otras personas. Esa es la extraordinaria conversión que provoca el Espíritu Santo cuando una persona es consciente, cuando se abre. Por eso podemos ver, esto en otros términos, en otras palabras, es lo que muchas personas en diferentes religiones, porque no vamos a decirlo solo en la Iglesia Católica, nosotros somos católicos y vivimos esta experiencia ahí, pero no solo ahí. Se vive esta experiencia del Espíritu en otras denominaciones cristianas y es extraordinario. Quiero decir, es lo que a ellos les llaman una experiencia religiosa. Es lo que todo mundo, a veces no tenemos las palabras para decir por qué dejamos una vida pasada e iniciamos una vida nueva. Le llamamos, es que ya nos convertimos. Esa es la expresión que siempre se utiliza, ¿no? Es decir, yo era así antes, pero ahora soy así. Entonces, eso lo provoca el Espíritu Santo. Te da una conciencia de quién eres. Te da una conciencia de tus pecados, de tus limitaciones. Te provoca un profundo arrepentimiento de tus pecados y de tus equivocaciones, que eso te permite entonces poder abrazarte, digamos, a la misericordia de Dios e iniciar un camino nuevo. Pedro sale, dice la Escritura, sale después de esta experiencia y entonces proclama el primer querigma. Es decir, querigma es el primer anuncio. Ya Pedro lo hace presente a todas aquellas personas que iban a esa fiesta de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, y ese día fue el día en que Dios quiso que se derramara el Espíritu Santo, pero la fiesta ya existía antes. Y era una fiesta en donde peregrinaba mucha gente a Jerusalén de diferentes pueblos, ciudades, países inclusive, porque llegaban a Jerusalén a ofrecer, ¿no? A ofrecerle al Señor los diezmos, digamos así, de las cosechas. Entonces esa fiesta era tan importante que llegó mucha gente. Cuando Pedro predica, proclama y anuncia la muerte y la resurrección de Jesús
Y dice, nosotros no estamos borrachos, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando la gente escucha el discurso de Pedro, dice la Escritura que aproximadamente 3,000 personas de las que estaban allí, al escuchar el discurso de Pedro, se convirtieron. O sea, dijeron, nosotros, ¿qué debemos hacer para ser perdonados, para vivir esta experiencia? Y ya entonces Pedro dice, conviértanse, crean y háganse bautizar. Ahí está el fundamento de estas 3,000 personas, a lo que la Iglesia Católica le llama que nace la Iglesia, ¿no? Porque ya en el mismo capítulo 2, solo que en el versículo 38, ya empieza a darnos a conocer la Escritura que estos 3,000 que se convirtieron, se iniciaron, vamos a decirlo así, lo que llamamos la Iglesia, porque se empezaron a reunir allí a la enseñanza, a la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía, a las oraciones. Y luego en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos vuelve a mencionar esta pequeña comunidad. Y fue como empezó, vamos a decirlo así, el caminar de la Iglesia. Pero Pentecostés, digo, yo me quedo muy corto, soy muy limitado en esta cuestión de querer expresar todo lo que pasó. Por supuesto que fueron muchas cosas más, pero así a grandes rasgos pudiéramos decir que el don más extraordinario y hermoso pues es el don mismo del Espíritu que Jesús quiso dar y que es el que conduce a partir de ese momento la historia de la Iglesia. Juan Carlos, platícanos un poco acerca de las actividades en la pastoral donde tú apoyas en el apostolado. Muy bien, mira, el movimiento de la renovación es un movimiento que surgió en el año de 1968, 67, 68 en Estados Unidos. Y precisamente la experiencia que nosotros vivimos dentro de este movimiento es la experiencia de Pentecostés. Por eso la puedo explicar así emocionado, porque es algo que particularmente yo he experimentado en mi vida. Empezó esta experiencia a recorrer prácticamente en 4 o 5 años, ya estaba esta corriente de gracia prácticamente en todo el mundo, ¿no? En México llegó en el año del 70 y luego a Puebla llegó en el año del 73. A partir de ese momento la renovación empezó a crecer, a madurar y empezó a dar fruto en varias comunidades. Actualmente estamos hablando de más de 100 comunidades en parroquias en la ciudad y en las comunidades foráneas, ¿no? Fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos prácticamente? La finalidad del movimiento de la renovación es que cada bautizado sea evangelizado y viva la experiencia de Pentecostés. Antes, en el principio de la Iglesia, para que uno fuera bautizado, llevaba todo un proceso de formación que se llamaba el catecumenado, ¿no? Eso era extraordinario. Es decir, primero se convertía la persona y después se preparaba durante un buen tiempo y después se bautizaba. Y bueno, ahora es al revés, porque ahora primero se bautizan y si bien les va, se convierten, y si no, pues ya no se convierten. Entonces creo que la tarea de la Iglesia hoy en día, y lo hemos entendido así, la renovación carismática también, es que queremos evangelizar a los bautizados y queremos llevarlos al encuentro personal con Jesús para que de esta forma ellos se conviertan. Entonces, en general, lo que la renovación hace son retiros, encuentros, congresos, conciertos, predicaciones, todo lo que esté a nuestro alcance ya en estos tiempos modernos para poder hacer llegar el Evangelio de Jesús de una manera viva y eficaz para que el bautizado pueda convertirse y cambiar su vida. Entonces, eso es lo que hacemos concretamente. La renovación lo hace a través, insisto, de retiros y de estas actividades que te mencionaba, pero el objetivo central es la experiencia de Pentecostés, que cada quien viva un Pentecostés personal que pueda hacer que su vida sea transformada. Bueno, en este sentido, ponemos a tu disposición para estos mismos fines este canal, este programa, para poder hacer llegar el Evangelio por medio de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.